Bueno, pues ya estamos en vivo en otra emisión de Dialéctica Abolicionista, este proyecto que ya ni sé cuántas, ya van varias, no es que sean muchas, pero ya van varias emisiones. En esta ocasión está otro compañero que hace tiempo tuve contacto con él, pero básicamente vía correo electrónico, no habíamos conversado mucho menos cara a cara ni en una vía más directa. Es Ignacio Indaburu, del proyecto de, bueno, básicamente yo lo he visto en Veganismo en Parques, no sé si haga alguna otra cosa, me imagino que también por su cuenta en redes. Pues bienvenido, Nacho, y pues no sé si nos quieras contar algo más sobre ti. Bueno, Luis, muchas gracias por haberme invitado, por querer hablar conmigo, escuchar un poco mis ideas, compartir visiones sobre todo este gran tema que es el veganismo y los derechos animales. No sabía que te acordabas de esos viejos mails que yo te había enviado. Mirá, pensé que habían pasado al olvido. Efectivamente, eso fue ahora no me acuerdo bien, pero hace más de un año, creería yo, un año y medio debe hacer ya. En ese entonces creo que era plena pandemia, por lo menos acá en Argentina, más o menos en todo el mundo lo mismo. Eh, y ese tiempo, como le pasó a muchos activistas, a mí me fue de mucha utilidad para poder empezar a hacer algo que tenía pendiente, que yo ni siquiera sabía que lo tenía pendiente, que era estudiar derechos animales antes de ponerme yo a hablar del tema. Y así fue como caí en tu blog, empecé a leer muchos de tus ensayos, muchas de las entradas. Obviamente, cada vez que leía una, me dejaban como pensando, meditando bastante en mis ideas previas. Y así fue que te escribí ese mail. Tenía algunas dudas sobre algunas cuestiones que comentabas y me interesaba tener un poco más de información sobre algunos conceptos que vos habías detallado. Pero no, honestamente no pensé que te ibas a acordar de eso porque fue hace mucho tiempo y había sido por correo electrónico y bueno, pensé que había pasado al olvido. Y yo no sé qué más te puedo contar. Sí, vos me mencionabas lo de veganismo en parques. Claramente es la manera que encontré que creo que mejor representa los valores que creo que debe tener la comunicación vegana, la educación vegana, y por eso es donde hoy participo, donde ya estamos cerca de cumplir un año, estaba viendo la fecha, desde que empezamos a intentar difundir información por ahí. Pero yo, digamos, no me considero como soldado, por así decir, de ninguna organización, simplemente me considero una persona vegana que cree que la única manera de cambiar la situación que tienen los demás animales en nuestra sociedad es a través de la educación vegana. Y bueno, hoy existe veganismo en parques, pero que para mí poco importa el nombre, lo importante es que se mantengan esos fundamentos que te mencionaba recién. ¿Tú ya te considerabas vegano en ese entonces? Es decir, recuerdo que me preguntaste sobre la esterilización. Sí, Eh, Tú ya te considerabas vegano y no sé hasta este punto si has cambiado algunos de tus preceptos. sí, a ver, el tema de la esterilización, que es un tema que inclusive, digamos, dentro de las personas veganas o que por lo menos se han comenzado a cuestionar eh, su vínculo con los demás animales y han abandonado los consumos de origen animal. Sé que es un tema que da para mucha charla o que por ahí no hay una visión homogénea dentro de lo que es el movimiento. En mi caso, sí me pasó que antes de yo empezar a cuestionar mi no veganismo, para mí la esterilización en los demás animales era una obviedad, tan obvio como que necesitamos tomar agua para vivir o respirar aire, era algo que nunca me lo había cuestionado. Obviamente, cuando empecé a cuestionar mi no veganismo, hay como ciertos tipos de explotaciones que son evidentemente injustificables porque uno, en un primer lugar, cree que el fundamento de la injusticia está en la violencia, está en los golpes, entonces es muy simple por ahí, en un primer momento, conectar la injusticia con determinadas explotaciones, pero sí me pasó que sobre ese tema puntualmente no había
reflexionado, nunca lo había pensado. Entonces, cuando empecé a leer tu blog y vi que hablabas de manera frecuente sobre ese tema, al principio obviamente me hizo mucho ruido, y sí, modifiqué bastante mi manera de pensar en términos de que antes lo veía de nuevo como algo obvio y hoy ya no lo considero de esa manera, lo considero como, bueno, es una acción que como tutores que tenemos los agentes morales sobre otros pacientes morales que se encuentran a nuestro cargo, a veces tenemos esa decisión que tomar, pero ya no lo considero de nuevo como algo estandarizado que debe existir siempre, sino que dependerá de las circunstancias. Ok. Bueno, aquí también quiero reiterar que no quiero que se convierta esto en una entrevista. Es Ok, un, pues, de hecho, tú me puedes preguntar cosas ahí, si de repente algo bueno, ahorita los temas principales son los que te había comentado de eh, si los demás animales se pudiera considerar que hay algunos que estén en libertad realmente o no, qué significa ser vegano y todo lo que se derive de eso. Pero si tú quieres contarme algo, pues está bien si lo quieres hacer. Con respecto a los temas, eh, quisiera empezar al orden inverso a como los puse en el anuncio. Eh, yo pienso que ser vegano no es algo como que, este día ya eh, estoy totalmente consciente de todo lo que implica ser vegano, sino que constantemente tenemos, o sea, más que un punto de partida, creo que es un compromiso. O sea, no es tanto que, como te digo, que llegue una fecha y que diga, a partir de este momento ya no voy a caer en ninguna explotación de manera directa o una indirecta pudiéndola evitar, sino que constantemente estamos en dilemas, o sea, y estos dilemas obviamente son propiciados porque estamos en una sociedad mayormente no vegana. Entonces, absolutamente. entonces ¿tú cómo ves esta cuestión? O sea, para ti, ¿qué significa? O sea, aquí yo estoy dando una entrada muy básica, pero no sé si tú quieras extenderte y sobre lo que tú me digas, yo también punto ahí. Para ti, ¿qué significa ser vegano? Sí, hago una acotación sobre eso que decías vos recién, que con lo cual comparto plenamente. Hay una frase que se me viene a la mente, creo que es de un autor norteamericano, no por el tema del veganismo, sino por el tema de la libertad. Creo que es una frase bastante reconocida, que es: el precio de la libertad es la eterna vigilia. ¿Qué significa esto? Que en el momento en el que uno empieza a dormirse en los laureles, en el momento en el que uno empieza a subestimar lo que significa el concepto de la libertad, que el veganismo y la libertad para mí son prácticamente sinónimos, es donde automáticamente la empieza a perder. La única manera de realmente ser fiel a ese principio, el principio de la libertad, es eh, estando en una posición de constante cuestionamiento, de constante revisión, reflexión, y sabiendo que el sistema en el que vivimos, nos guste o no, está condicionado para que no seamos ni libres nosotros, ni permitamos que otros sean libres a costa de nuestras propias acciones. Entonces, el sistema constantemente nos quiere llevar a eso, a que nosotros seamos esclavistas de otros individuos. Y es muy fácil, de alguna manera, pisar el palito, decir: ah, listo, yo ya soy vegano, yo ya me cuestioné, mi reflexión ya terminó, no tengo más nada que pensar, no tengo más nada para hacer. En el momento en el que pensás eso, es en el momento en el que, sin darte cuenta, creo yo, eh, podés estar vulnerable a terminar nuevamente reproduciendo esa opresión sobre otros individuos, quizá no desde la acción física, sino desde lo discursivo, por ejemplo, que es algo muy común que se ve en el movimiento animalista. Y es como vos decís, o sea, el veganismo es, si bien hay un momento, creo yo, en el que uno lo entiende y dice, bueno, a partir de tal momento conozco su historia, conozco su alcance, su definición, soy una persona vegana, la libertad eh, de otros individuos que depende de nuestras acciones va a estar condicionada a esa eterna vigilia, a ese eterno cuestionamiento, a esa eterna reflexión
de la que vos recién hablabas. Así que eso es algo que comparto plenamente. ¿Y qué me preguntaste, perdón, ¿no? ¿Qué significa ser vegano o por qué soy vegano? No, era básicamente lo que explicaste, o sea, ¿qué consideras que es ser vegano? Para mí, ser vegano, primero que nada, es un deber. De la misma manera que qué significa o por qué uno no debe asesinar a otra persona humana. No es por gusto, no es porque me parezca bien, me parezca mal, por moda. Es porque uno entiende que es un deber, que es lo que corresponde. E inclusive uno puede violar, en términos prácticos, esos principios, pero entendiendo justamente eso, que uno está cometiendo una violación y no pensando que eh, es normal, que es natural, que está bien, que no hay ningún conflicto ético de fondo. Y creo que ese es un cambio bastante radical, por lo menos que por el que yo pasé, de empezar a entenderlo de esa manera, de no entenderlo como algo que uno hace por pena, por lástima, por, bueno, cualquier otra característica que uno quiera encontrar, sino que uno es algo que lo tiene que hacer, le guste o no, ¿sí? Que tiene que ver con justamente creer profundamente en esto que vos mencionabas, que es la libertad, y rechazar profundamente la esclavitud. Básicamente creo que en esa última descripción se define para mí lo que es el veganismo. De hecho, lo que acabas de mencionar ahorita también me hizo pensar meter ahí como que bueno, no corrección, sino apuntar a que ser vegano tiene un inicio, pero no tiene un fin, ¿no? O sea, no, siempre estás constantemente, porque sí, o sea, puede llegar un día que entiendes que la explotación animal está mal, sabes a qué te refieres con explotación en términos generales y actúas de acuerdo a eso, o sea, eres congruente con eso que acabas de asumir. Pero normalmente hay, de hecho, ciertos dilemas que a veces uno dice, esto cae dentro de lo que, o sea, como dices tú, no me lo había planteado, o sea, yo pensaba que ya tenía cubiertas todas las posibilidades y no había planteado este escenario y qué hacer dentro de ese escenario como vegano. Entonces, sí hay un punto de partida, pero ese punto de partida, no, como mencionaba, no es que ya a partir de ahí, casi intuitivamente vas a saber qué es y qué no es, sino que siempre tienes que estar ejerciendo lo que se llama el razonamiento moral. De hecho, esa es una de las cosas que quiero tratar más adelante respecto a este mismo tema. Pero sí, o sea, creo que lo más importante de lo que señalaste es la cuestión de la libertad, o sea, ¿qué es lo que entendemos por libertad? Porque algún no vegano o alguien que todavía no esté asumiendo este principio ético podría decir, bueno, pues, sobre todo no veganos, bueno, pues si tienes animales no humanos bajo tu custodia, que los adoptaste de la calle, pues no son libres físicamente, etcétera. Entonces ahí nosotros tendríamos que puntualizar a qué nos referimos con libertad. Creo que en el caso de los animales no humanos, parte del hecho de que no los consideremos propiedad, o sea, parte del hecho de que no busquemos sacarles un beneficio propio, o sea, un beneficio para nosotros. Entonces, siendo de eso, ya la cuestión de la libertad física, ahí ya sí tendría, como se dice, sus asegúnes. Por ejemplo, si es un animal humano que no puede sobrevivir por sus propios medios, pues está justificado que nosotros lo auxiliemos, incluso podría ser hasta temporalmente nada más. O sea, si el animal humano, según su especie, y de hecho yo creo que la mayoría de las especies pueden sobrevivir por sus propios medios, podríamos librarlo en un ambiente donde esté con otros animales no humanos y entre ellos se resuelvan sus problemas. Pero hay casos en que no es posible, hay casos en que hay especies de animales que están tan domesticadas que no son capaces de sobrevivir por sus propios medios y menos si están en un ambiente, en un asentamiento humano donde la mayoría son no veganos. Entonces ahí serían como que excepciones, pero en general yo creo que hay que partir por el derecho absoluto que tienen a no ser considerados
propiedad. De ahí ya se deriva pues la cuestión de la libertad física y otro tipo de libertades, pero creo que hay que partir de ahí. Absolutamente, absolutamente. Creo que cuando hablamos de libertad, el concepto de libertad física en términos geográficos, en términos, bueno, físicos justamente, eh, está bastante sobrevalorado. Yo cuando hablo de libertad me refiero a no el tema físico, sino al tema de la consideración moral que tenemos por sobre un otro. Uno puede considerar al otro como un individuo que debe ser respetado y aún así, como decís vos, tenerlo físicamente en un lugar limitado, como puede ser el caso que vos mencionabas, es decir, por ejemplo, uno auxiliando a un individuo, puede ser humano o no humano, puede ser un paciente moral como un niño humano recién nacido, una persona anciana. Lo bueno creo que tiene todo el razonamiento lógico que vamos descubriendo y desarrollando es que nos permite justamente hablar de estos conceptos independientemente de si estamos hablando de un animal de una especie humana o no. Y eso creo que ayuda mucho a entender. Y cuando hablábamos de libertad, que es lo que vos decías, el tema de la libertad física, de la delimitación física que de alguna manera le imponemos a un otro, está muy sobrevalorado. De nuevo, uno puede estar totalmente respetando a un individuo, aun cuando lo está de alguna manera confinando a un determinado espacio físico, como puede ser un santuario, donde hay justamente animales rescatados de la explotación y se los intenta justamente respetar en lo que son sus derechos y sus intereses y demás. Y quizá ese santuario puede tener sus limitaciones físicas. Y justamente esas limitaciones físicas pueden estar puestas no para obtener un rédito o una explotación de esos individuos, sino justamente por lo que implica su cuidado. Y en contraposición también, uno puede a un individuo considerarlo una propiedad, considerarlo un instrumento que existe para beneficiar a un tercero en un lugar que sea infinitamente superior al espacio que puede tener un santuario. Y ahí es donde cae como ejemplo alguien que te pueda decir, no, en una reserva natural donde se cobra una entrada para ver a los animales, que es muy grande, que tiene infinitas hectáreas, que los animales no están confinados a un determinado área, pueden moverse libremente, son libres. No, no son libres. Justamente son considerados objetos y están ahí para beneficiar a un ser humano. O por ejemplo, en una explotación, no sé, donde puedan haber vacas y te digan, no, acá las vacas tienen hectáreas y hectáreas y hectáreas para moverse libremente. Bueno, pero no importa, quizás no, son vistas como mercancías, son vistas como propiedades, no son libres, aun cuando la limitación de su espacio físico quizá es infinito en términos prácticos para su experiencia, por así decir. De hecho, ahora que lo están mencionando y es uno de los temas que de hecho lo podemos ir mezclando, no estamos ahí como que ahora que mencionas eso de las delimitaciones incluso geográficas, ahí yo creo que es más una cuestión del humano no vegano, agente moral, eh, que de cómo él los percibe a los demás animales no humanos, o sea, que él los percibe como que existen para sus fines, para beneficiarse, y eso ya en sí mismo los convierte en esclavos, o sea, qué tan grande o qué tan chica puede ser la jaula o la cárcel o el alambrado, pues puede ser tan grande como el planeta, o sea, o como un país, o sea, los animales no humanos, si no son propiedad eh, tanto moralmente como legalmente, de un individuo o grupo de individuos, son propiedad legalmente y moralmente de un Estado, son propiedad legalmente y moralmente de empresas. Entonces, siempre hay un humano o grupos de humanos o millones de humanos que los consideran propiedad y aunque ellos estén, bueno, físicamente libres, digamos que no sabría qué calificativo ponerle, pero desde el punto de vista de cómo nosotros o como la gente que no es vegana los ve, no son libres porque en cualquier momento piensan que pueden disponer de ellos, aunque ellos estén volando libremente en el aire, anden nadando libremente en el agua, se estén desplazando por montañas.
los humanos que no son veganos ya los tienen catalogados no como cosas literalmente, o a lo mejor en algunos casos sí, pero como que Moralmente, como el humano instrumento. humano no vegano los ve como como que se inventa una categoría intermedia. O sea, ellos saben por un razonamiento lógico que no son cosas, o sea, saben que no son igual a una piedra, pero se inventan una categoría intermedia para no tener, para rehuir a los deberes directos que tienen con ese sujeto. Entonces, digamos, aquí la diferencia que yo veía entre una mera explotación en el caso de los humanos, por ejemplo, a veces se hace mucho esa similitud, no sé, alguien que trabaja, que consigue un trabajo y lo están explotando. Bueno, ahí puede haber una mera explotación si tú tienes la oportunidad de salirte, o sea, si tú tienes la oportunidad de irte de ahí y hacer otra cosa, pues simplemente queda en una explotación, pero no es una esclavitud en sí, porque tienes la opción de salirte, de no estar ahí o de hacer otra cosa. Los animales no humanos, mientras la mayor parte de la humanidad o un porcentaje significativo no sea vegano, no tienen esa opción. O sea, ellos en cualquier momento que estén en presencia de alguien que no es vegano, es latente la posibilidad de que sean explotados. Entonces, en el caso de ellos, son esclavos también. 100%, sí. Por eso cuando mencionabas lo de categoría intermedia, no sé si es tan intermedia. Yo simplemente los veo como que no son libres. Pero bueno, quizá debería meditar un poco más al respecto. Claramente no los considero libres. Después, si les podemos poner algún título intermedio específico para esos casos, bueno, por ahí habría que buscar si existe o pensarlo. No, me refería a que los humanos no veganos se inventan una categoría intermedia entre persona y cosa. Claro, entiendo, sí, entiendo. Sí, y además, esto que vos decías de que, bueno, por ahí son libres de moverse físicamente aquellos que están en los mares, en las montañas y demás, pero hay que ponerle después un gran paréntesis, en tanto y en cuanto así lo dispongan los seres humanos. Y eso no es libertad. Es como que yo te diga, bueno, Luis, a partir de mañana vos podés salir, vos estás, perdón, en Distrito Federal. No, a Monterrey. Ah, ok. Bueno, te digo, a partir de mañana vos podés salir, caminar por todo Monterrey, hacer lo que quieras, ya nadie te va a estar controlando, nadie te va a decir nada, pero tenés que saber que en cualquier momento puede venir alguien y capturarte o matarte o utilizarte para algo que a esa persona le sirve y que eso es perfectamente avalado por el resto de la sociedad. Vos me dirías, bueno, no me siento realmente libre, o sea, si esa es la concepción de libertad que me vas a otorgar, es bastante, creo, controversial. Y esa es la situación en la que están los demás animales. No importa si están hoy bajo un contrato de propiedad asignadas a un ser humano, como decías vos, donde, bueno, sí, sabemos que tal terrateniente tiene a 500 animales bajo su propiedad, en un certificado, bajo escribano, lo que fuera. Bueno, quizá eso no existe, pero en términos morales, por más de que no tengan hoy un dueño apropiado, la humanidad, el ser humano en su totalidad, no los considera como libres en términos de que aceptamos que cualquier otro pueda ir y hacerse con su vida en el momento que así lo disponga. O como decías vos, un Estado-nación, y esto ha pasado y ocurre habitualmente. Me acuerdo hace no mucho que hubo un caso que fue como muy mediático, que seguramente debe ocurrir constantemente, pero bueno, por el especismo reinante que hay en nuestra sociedad, hizo un poco más de ruido mediático, cuando por ejemplo en Australia el gobierno australiano decidió salir en helicópteros con ametralladoras a matar a camellos que se estaban tomando el agua, que estaba en las afueras de las ciudades y que eso les generaba problemas a los seres humanos y demás. Alguien diría, ah, mira, mataron a camellos libres. Sí, libres en términos físicos, de que no estaban encerrados en un campo. Ahora, en cuanto a su consideración, no son muy libres si cualquiera tiene la autorización total de en el momento que quiere venir y disponer de tu vida. Y eso ocurre permanentemente. O lo mismo con los peces que no son por ahí de granjas, no me sale ahora el nombre, donde justamente se reproducen específicamente, sino que son capturados en el mar abierto. Sí, son libres físicamente hasta que la tecnología del ser humano y su intención lo permita. Sí, o sea, ahí, resumiendo lo que estás diciendo,
es que son, bien en resumidas cuentas, es lo que se ha platicado, o bueno, comentado desde hace mucho tiempo y en toda la literatura abolicionista, que las propiedades no pueden tener más libertades que los que su esclavo, que su esclavista les dé, o sea, les conceda. Pero básicamente esas, entre comillas, libertades o derechos también, entre comillas, sería, o más bien dicho, serían como mmm, formas o condiciones, sería más bien es el término, formas y condiciones en que ellos viviesen, serían en base al beneficio que le encuentre el dueño, el que se considera dueño moralmente de esos sujetos. Sí, efectivamente, o sea, aunque, de hecho, aunque los animales pueden pasar de aquí de México hasta Argentina en una migración masiva y aunque no se les pida, no se les pueda pedir obviamente pasaporte ni nada por el estilo, eh, por todas esas partes donde están pasando son consideradas propiedad. O sea, aunque ellos estén, por ejemplo, aquí las mariposas, creo que las mariposas que llegan a una parte de aquí en México provienen de Estados Unidos. Entonces, esas mariposas en el trayecto y incluso en cualquier parte de donde estén, pues pueden ser asesinadas, pueden ser simplemente, y esa es otra cosa que quería mencionar, pueden ser simplemente vistas o valoradas por una cuestión estética, o sea, no por ser sujetos con un valor intrínseco, un valor propio que ellos asignen, sino que, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, pues hay ciertos animales que realmente sí son más respetados porque son considerados especies Patrimonio, claro. exóticas en peligro de extinción, pero en realidad esas son tan valoradas como, por ejemplo, alguna planta extraña, algún cerro o montaña que tenga alguna cuestión especial. O sea, son valorados como meras cuestiones que el humano Recursos. usa por belleza, pero no la cuestión de la belleza y las propiedades fuera del valor moral que tengan las personas no son en sí una cuestión de respeto. Efectivamente, sí, no, 100% de acuerdo. Esos individuos que inclusive el ser humano a veces se encarga de proteger su vida a través de normativas o regulaciones, como en los lugares, por ejemplo, donde se prohíbe la caza, como vos decías, porque hay una especie en peligro de extinción o alguna especie que el humano particularmente valora por su capacidad de modificar el ambiente, etcétera, 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 nunca es, como vos decís, por respeto a su valor inherente. La prueba de esto es que si no las personas que hacen esas leyes no estarían haciendo leyes, sino que simplemente serían veganas, porque el valor inherente de ese individuo está también presente en otros a los cuales no respetan. Justamente con esos hacen alguna diferenciación particular porque lo siguen viendo como recursos. Y inclusive cuando protegen la vida de ese individuo a través de una ley que condena, por ejemplo, su asesinato, no es, como decís, por el valor inherente, sino por el beneficio que le genera al ser humano que ese individuo siga viviendo. Bueno, de este tema de los animales libres o no libres, no sé si quieras apuntar algo más, porque también quería hablar de si hay gente que se autodenomina vegana que podría estar siendo incoherente, pero no sé si sobre este tema quieras agregar algo más. No, 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 sobre lo del tema de la libertad de los animales que en teoría están libres físicamente o en la naturaleza o que no están en el presente en un ámbito de explotación directa humana, la verdad es que no tengo mucho más para decir. Creo que la consideración por sobre ellos sigue siendo la misma que la de aquellos que están, sí, hoy en una situación eh, palpable de explotación. Ok. Sí, bueno, aquí quería pasar, como te comentaba, a la cuestión de la coherencia. Hay gente, como sabemos, que como hay mucha desinformación sobre qué es vegano y sobre, pues, partiendo de qué es el veganismo, o sea, si alguien oye hablar de veganismo y se va a algún buscador en internet, pues le va a salir PETA, igualdad animal, van a salir Mercy for Animals, y pues van ahí a encontrar un montón de cosas que pues hablan de todo menos de veganismo. Entonces ahí tendríamos que partir de ahí, o sea, ¿qué es el veganismo?
pues ya habíamos comentado brevemente que es la cuestión de rechazar la explotación animal, pero creo que quedarnos ahí con la mera definición, porque sí es una definición muy simple y que sí abarca, pues es muy clara, pero tenemos que como que escarbarle un poquito más, o sea, porque por ejemplo, no sé, pudiera en la historia por X o Y razón existir, no sé, un monarca o alguien que, para mí, no sé si tú sabes, pues yo soy anarquista, para mí desde cualquier estado es ya una dictadura, pero digamos, si hubiera gobernantes que Coincido. por una razón fuesen veganos e impusieran a todos, donde no, nadie puede explotar animales. O sea, esa sociedad no sería vegana porque sus gobernantes fuesen veganos. O sea, el de no explotar animales, sí, o sea, ese es el objetivo, pero tiene una razón de ser. O sea, la razón de ser es porque los vemos como personas que se valoran a sí mismos, es decir, con valor inherente y le reconocemos derechos, no nada más porque sí, o sea, por eso caen estas tergiversaciones de que por la salud y que por el medio ambiente y por N razones, bueno, N motivos que ni siquiera tienen que ver directamente con el veganismo, o sea, no es que no tengan que ver con los derechos animales, pero con el veganismo propiamente no son de su ámbito. Entonces, eh, yo creo que la gente que apoya este tipo de campañas como las jaulas más grandes, mataderos o rastros, como lo dicen en México, sin crueldad, incluso prohibiciones como la antitauromaquia, eh, cosas por el estilo. Yo pienso que ellos se han asimilado como veganos porque ya no consumen, pero en realidad no han reflexionado qué implica ser vegano. Es como si yo me dijera, bueno, yo soy antirracista, no hago comentarios racistas, no discrimino en mi entorno, no practico cuestiones racistas, pero apoyo campañas que promueven el racismo de alguna manera. O sea, no sería congruente con eso. De hecho, sería una participación indirecta, que es algo que he mencionado en el blog y no recuerdo si lo he mencionado en algún video. De hecho, sería una participación indirecta, aunque no estemos nosotros eh, explotando directamente a los animales, el fomentar que otros lo hagan es contrario a ser vegano. Entonces, ahí no sé tú cómo tú considerarías que esa gente, o sea, que hay veganos incongruentes o esos meramente no serían veganos. Yo no los considero veganos, creo que no lo son. Y acá creo que también vale la pena hablar de otra cuestión relacionada, sobre todo cuando se hace la diferenciación de ser vegano y ser activista, ¿sí? Y yo me pregunto, esto es una pregunta genuina que tengo, que me la hago a mí mismo y a veces no tengo del todo la respuesta, si es posible una sin la otra. ¿Se puede ser vegano y no ser activista? Es decir, si uno cree que el veganismo es la lucha por el fin de la explotación animal, si uno cree que el veganismo es esta idea de que el ser humano, no uno mismo, el ser humano debe vivir sin explotar animales. Si yo simplemente en mi fuero privado, en mi intimidad, en mis acciones privadas, individuales, decido no explotar animales, pero no hago ningún tipo de ejercicio de concientización, de reflexión para los demás, ¿estoy siendo vegano? Muchos dirán, no, bueno, eso de lo que empieza a suceder cuando vos hablás con los demás, eso ya es el activismo. Pero si yo defino al veganismo como la búsqueda del fin de la explotación animal, bueno, para mí ya ese límite entre veganismo y activismo empieza a ser un límite muy borroso. Para mí el veganismo no es una acción privada, es una lucha política, la lucha porque los demás animales dejen de ser esclavos. Entonces, si yo sí no, con esto no quiero desmerecer a quien obviamente decide rechazar de su propia vida la explotación animal, pero si nunca haces un comentario al respecto, si cuando alguien te pregunta, por ejemplo, decís, no, bueno, creo que cada uno puede hacer lo que quiera, yo decido respetar a los animales, pero bueno, es un tema personal, que mucha gente también lo dice. Bueno, en ese caso por ahí tan extremo que acabo de describir, claramente es alguien que no termina de comprender el veganismo. Pero inclusive en aquellos que por ahí cuando son forzados a responder dicen algo,
pero no lo dicen jamás en ningún otro contexto, ahí ya pierde esa connotación de lucha política. Ahí simplemente pasa a ser una elección de acciones individuales, ¿sí? Que nacen y mueren en uno mismo. Y si a uno lo que le preocupa, o si el objetivo del veganismo es que los demás animales dejen de ser considerados mercancías explotables por los seres humanos, bueno, con esa acción de uno mismo creo que uno no está cumpliendo con ese objetivo. ¿Se entiende? Pero bueno, sé que también uno empieza a poner cada vez la vara más alta, ¿no? Porque si uno dice, no, bueno, ser vegano no es simplemente uno rechazar la explotación. Ser vegano es incluirse en esta lucha política, en esta lucha porque los demás animales sean reconocidos como personas y demás. Bueno, efectivamente, entonces las personas veganas que existen en el mundo, si ya de por sí pensábamos que eran pocas, prácticamente son nulas. Es algo que prácticamente no existe. Sí, yo creo que ahí, sí, una cosa es la práctica, o sea, asumir el principio ético del veganismo, que es simplemente lo que mencionaba Lely Cross, rechazar el uso de animales, y esto ya lo explica él cuando llega a esta definición, por qué. O sea, sí se refiere en términos, digamos, resumidos a que pues los demás animales son individuos, son sujetos, etcétera, y por eso se llega a esa definición. Cosa ligada, pero no es exactamente, no es, digamos, parte de la misma definición, es el objetivo. Yo pienso que por congruencia sí debería de ser uno vegano. Es que aquí hay dos cuestiones. Una es la obligación moral, como lo que decía Kant, el imperativo categórico, o sea que es algo que, un imperativo categórico es algo que tienes que hacer sí o sí. O sea que no es de que dependa de tu voluntad o de tus deseos, sino que es algo que tienes que hacer. No hay de otra. Si no lo haces, eres inmoral, eres alguien que está cometiendo una injusticia directamente. Ese es un deber moral, digamos, como en términos, diría, de Kant, un imperativo categórico, otros le llamarían deberes, creo que les llaman perfectos, algo así dentro de la ética. Y por otro lado, está la cuestión de que cuando nosotros queremos ayudar a otros, o sea, cuando nosotros, en este caso, cuando hacemos activismo, estamos ayudando a los demás animales de cierta manera, o sea, estamos ayudando que se vaya reduciendo la explotación animal, que vaya mediante aumentar el número de veganos, hasta llegar a un punto en que la mayoría sea vegana y esto sea un cambio de paradigma y la explotación animal sea mal vista. En este caso, el activar sería visto como, si lo vemos desde el punto de vista filosófico, como una virtud, también podría ser visto como un deber, sí podría ser visto si lo vemos como deberes, como un deber imperfecto, o como le llamaba Kant, deberes hipotéticos que dependen de la voluntad. Pero estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, porque con lo que inicié este comentario, si eres vegano y entiendes la problemática, ¿qué te impediría no hacer el mínimo activismo desde hablar con los no veganos que están cerca de ti? O sea, no, yo no vería algo, salvo que alguien sea demasiado tímido, que se petrifica al no hablar, o ni siquiera en redes o algo así, pero serían casos excepcionales. Creo que la mayoría no lo hace o por falta de información, o quizás por también pena, o porque no se sientan seguros, porque tienen miedo a lo que dirán los demás. Pero ahí yo creo que, como inicié también, comenzando la charla, creo que el veganismo es un compromiso. O sea, así como nosotros nos comprometemos, aunque no andamos por la vida necesariamente activando por todas las causas, y rechazamos todas las discriminaciones arbitrarias, si se da la oportunidad de hablar de eso, pues yo no veo por qué no hablar. Sí, 100%, 100%. Sí, eh, y de hecho pasa esto, por lo menos desde mi experiencia, acá voy a apelar a mi experiencia personal y anécdotas, en general con las personas que me he encontrado que se definen como veganas
pero que al preguntarles si alguna vez hicieron algún tipo de activismo, no importa cuál sea, pero algún tipo de activismo, que esa es otra discusión aparte, ¿no? Si todo efectivamente es activismo, pero no importa. Cuando me responden que no, normalmente lo que termino encontrándome un par de preguntas después o unos minutos después en esa misma charla es que la persona que se autodefinió como vegana ni siquiera sabe lo que es el veganismo o nunca estudió sobre la temática, nunca, digamos, se tomó el tiempo de efectivamente pensarlo como un tema serio y entender sus fundamentos, ¿sí? Sino que por ahí incorporó esta categorización para sí mismo, de decir, sí, me pongo la etiqueta de vegano, pero asociando veganismo a algo que no es, algo que los medios de comunicación le vendieron o algo que vio en una determinada red social, y ahí es donde está el problema. En general, las personas que toman esta postura de decir, sí, bueno, igual yo no hablo con los demás o no hablo del tema porque no quiero confrontar o porque no sé qué o nunca comparto nada, etcétera. Lo que a mí me ha pasado, no quiero generalizar, simplemente cuento por ahí desde mi perspectiva por dónde puede estar la explicación, es porque hay una falta de comprendimiento de lo primero, que es el veganismo en sí mismo, previo a empezar a discutir cómo difundirlo y demás. Sí, sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, también aquí otra cuestión es, por ejemplo, quien apoya, hay gente que está confundida y se denomina abolicionista por apoyar campañas que simplemente hacen una prohibición. Prohibicionista, claro. De hecho, y aquí también tuve gente que apoyaba eso, o sea que no sé, por ejemplo, las antitaurinas, contra el rodeo, etcétera. Creo que también allá en Argentina están como que la rural y cosas por el estilo. Entonces, esa gente a veces dice eso, o sea, no, es que los vamos a prohibir y esto, vámonos de prohibición en prohibición y así vamos a lograr la abolición. Yo esa gente entiendo que ellos, digamos, es un deseo que se acaben todas las explotaciones, pero ya aquí yo veo un problema principal, y no creo que sea casualidad, que se enfocan en aquellos usos que implican sufrimiento y muerte. O sea, igual, por la cuestión del principio de igualdad, igual estaría mal que se enfocara nada más en mascotismo o en cosas así, pero ellos, el 99,99% de estas campañas, o me atrevería a decir que el 100, porque no he sabido de alguna que sea de otro tipo, se refieren a explotaciones donde hay golpes, hay sangre, hay muerte, entonces son implícitamente bienestaristas, entonces significa que esa gente aún considera prioritarias esas por sobre otros usos. 100%, 100%. Y también cabe destacar lo mismo que decía yo hace un rato de no quiero desmerecer a una persona que por ahí no ha tenido el tiempo, no ha entendido, digamos, la profundidad de esto y se ha sentado a estudiar. Lo mismo pasa acá, las personas que comparten normalmente este tipo de, entre comillas, activismo a favor de la explotación animal, pero bueno, las personas que comparten este tipo de posturas, de campañas y demás, en el 99% de los casos lo hacen con una intención que sale desde lo más profundo de su corazón. No es porque están buscando segundas intenciones o quieren obtener un rédito, sino que es por desinformación, por falta de análisis y demás. Y todo esto, obviamente, está muy bien explotado por quienes diseñan estas campañas que apelan a la cuestión más sentimental humana, a la cuestión más empática. A mí mismo me pasa, a veces navegando por redes sociales, yo ya con el paso del tiempo he ido como depurando y borrando muchas de las cuentas que antiguamente seguía, porque en un primer momento, al principio yo no entendía que eso iba en contra de lo que para mí es la difusión del veganismo, entonces la seguía y muchas veces compartía sus mensajes. Con el tiempo empecé a entender lo problemáticas que eran, algunas las continué siguiendo y a muchas las fui borrando, pero cada tanto algún activista amigo o algún ex conocido, etcétera, comparte y algo me llega y lo veo.
Y cuando vos estás tan desacostumbrado a eso, porque en el día a día lo eliminaste de lo que vos elegís consumir y lo ves, es imposible prácticamente que no te llene de bronca lo que estás viendo, por el diseño de la campaña, por las imágenes gráficas que muestran. A mí me pasa, por ejemplo, mucha gente piensa que quienes estudiamos la teoría vegana y quienes difundimos ciertos principios y entendemos el activismo de determinada manera, piensan que vivimos en la torre de marfil académica, que nunca experimentamos ese tipo de activismo, o que no lo sentimos, o que no tenemos emociones, o que a nosotros no genera nada, no nos genera nada. Y es todo lo contrario. Es justamente haberlo vivido, haberlo entendido, ver también qué genera en el otro, haberlo sentido uno y ponerle a todo eso una teoría detrás, un marco teórico, un análisis racional. Y después de haber vivido todo eso es que uno termina justamente con la postura que uno hoy tiene. Y te comentaba, a mí me pasa, yo tengo una perra que es de una raza particular, que yo la compré hace 8 años cuando no era vegano, o sea, imagínate mi mente en ese momento, yo sin darme cuenta, obviamente, me vinculaba con los demás animales, absolutamente viéndolos como mercancías. Y esa perra es de una raza que hoy en día es muy utilizada, hoy en día y desde hace mucho tiempo, es muy utilizada para peleas callejeras, peleas de perros en Asia, en Estados Unidos. Y me han llegado un montón de veces imágenes de campañas que buscan justamente prohibir eso. Y obviamente el primer impulso que yo tengo, que es como si estuviera viendo una foto de mi propia hija en esa situación, el primer impulso que yo tengo es, por favor, prohibamos esto ya mismo. Y las campañas están diseñadas para generarte eso. Ahora, tengo que tomar como un poco de distancia, respirar profundo y decir, no, pero pará, esto, que yo quiero compartirlo porque me mueve cada instinto, cada tripa que tengo, está llenos de mensajes implícitos que van en contra de lo que para mí es, después de nuevo, de un estudio más racional y lógico, la difusión de los derechos animales y del veganismo. Pero no es que no me genera nada, pero si vos no estás como con el ojo muy crítico, es muy fácil caer. Están pensadas perfectamente bien para que las personas humanas cuando las vean sientan total indignación y quieran compartir esa indignación con los demás. Con esto que estás comentando también estaba recordando que justamente también a mí yo también obviamente pasé por ese activismo, de hecho lo comenté con otro compañero aquí mismo, yo ayudé con los visores de igualdad animal, los que te los colocan, eh, y lo que te comentaba es eso, o sea, que esa gente no creo que, como dices, no creo que tenga malas intenciones. El problema que veo es que siguen creyendo que si no el problema único, piensan que el problema mayoritario es el sufrimiento. O sea, ellos se preocupan por los demás animales, o sea, sí tienen una preocupación genuina, pero aún siguen viéndolo en grado más importante, que por lo menos no los maten y por lo menos no sufran. Ya lo demás, pues ahí vamos viendo si cómo le hacemos con las demás explotaciones. O Eh, peor aún, porque te dicen que no es así también. Te dicen, sí, no, 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 para mí todas las explotaciones están mal, pero no se están dando cuenta justamente de el foco asimétrico que están haciendo con lo que están mostrando. De nuevo, de los mensajes implícitos que se derivan de las acciones que uno toma. Esa es la problemática también. Porque muchos, como vos decís, que por ahí muestran sufrimiento o muestran explotaciones particulares, particularmente violentas y demás, seguramente si vos les preguntás, te dicen, no, no, yo quiero que la persona se haga vegana, no estoy en contra de esto nomás, estoy en contra de todo. Y no se dan cuenta de la contradicción en el método utilizado y ese mensaje supuesto de fondo en el que ellos creen. sí, o sea, te digo, pero yo creo que ahí ellos están, o sea, yo sí pienso que en el fondo aunque yo estoy suponiendo, y me estoy poniendo en el lado de cuando yo no era vegano,
y del lado cuando también fui activista de eso, también hay como un en el fondo de que vamos a comenzar por esto, o sea, que por lo que te dicen ellos, y de hecho muchos de ellos te dicen que por lo menos comiencen dejando la carne, o sea, Claro, lo priorizan, o sea, que comiencen por esto porque como que esto es lo más grave. O sea, sí, yo también estoy en contra de que haya mascotas y todo esto, pero esto me parece lo más grave, esto me abruma, entonces comencemos por esto y mucha gente piensa que entendiendo eso van a entender lo otro, pero no siempre es así. De por hecho, yo osmo. pienso, de hecho, yo pienso al revés, o sea, cuando tú ya entiendes el uso en sí mismo, o sea, cuando te indigna igual, no necesariamente los sentimientos, porque los sentimientos sí entiendo que es de la naturaleza propia que te genere más una cuestión de ver muerte, etcétera, pero la indignación desde el punto de vista moral, o sea, que te causa, sí, eso, que te causa indignación, igual el que alguien use un perro para terapia, por ejemplo, a que degollen a una vaca, que los veas al mismo nivel moral, o sea, y que te cause la misma indignación, o sea, que si alguien si tiene la oportunidad de no hacer un activismo como lo que no se dan cuenta de esa incongruencia, pero ahí lo que sucede es que ellos no han reflexionado sobre esto, o sea que ellos en realidad están priorizando ciertos tipos de usos porque quizás en el fondo están con este pensamiento de que, bueno, que comiencen con esto. De hecho, Donald Watson pensaba algo similar, o sea, él decía que la gente debería de comenzar, que los veganos siempre comienza por la comida y que él se hizo vegano porque vio que mataban a un cerdo y la mayoría te dicen, bueno, yo me hice vegano porque vi estas imágenes y cosas por el estilo, pero el que dejes de consumir por estas imágenes no necesariamente es veganismo. De hecho, hasta podría pensar que es bienestarismo, porque lo está rechazando primeramente eso, porque no quieres participar en el sufrimiento y la muerte. Pero, por ejemplo, hay gente que yo he conocido que se dice vegana y volvemos a lo mismo, que a lo mejor tiene una tergiversación de lo que es el veganismo y que, por ejemplo, piensa que acercarse a un animal así de buenas a primeras y acariciarlo sin ninguna justificación, o sea, a lo mejor el perro, gato, cualquier animal está en una situación neutral, o sea, no te está demostrando que quiera o que necesite que te le acerques a acariciarlo, piensan que no es explotación, o sea, te dicen que estás exagerando, que todo crees en ese el caso típico, por ejemplo, de los consecuencialistas, que dicen que el problema es el sufrimiento y el caso de los sensocentristas, que está muy ligado a todo esto. Entonces, pienso que hay mucha gente, no sé si en todos los casos, que prioriza eso porque quieren que comiencen por esos usos y que ya después se vayan dando cuenta. O sea, de hecho he visto comentarios en redes de eso, bueno, que comiencen con esto y ya después que a lo mejor van a entender lo demás. El caso de, por ejemplo, de Anonymous for the Voiceless. Hay activistas de Anonymous que dicen eso, bueno, usamos estas imágenes porque es lo que atrae a la gente, Yo decía eso, sí. pero después les explicamos que el problema no es ese, y es lo que tú comentabas, o sea, ahí hay una colisión de mensajes. Por un lado me estás diciendo, las imágenes tienen su propio significado, por un lado me estás diciendo que el problema es que están sufriendo y que son entre comillas, maltratados y que sufren, y por el otro lado me dices que ese no es el problema. Y de hecho, Sí, creo que ese es un punto que también quisiera que me comentaras. ¿Tú qué piensas del uso o sea, qué tipo de imágenes crees que son las que, más allá de la eficiencia, que creo que sí son eficientes, otro tipo de imágenes, desde la cuestión ética, qué tipo de imágenes crees que son coherentes para decir que uno es coherente con el veganismo al utilizar ese tipo de material? sí. Sí, a medida que ibas hablando se me venían demasiadas cosas a la cabeza. Lamentablemente el movimiento animalista está repleto de problemáticas y de contradicciones y sobre todo creo que si hay alguien que me esté escuchando en este momento y se haya tomado la tarea nada, de escuchar este video, si hay algo que me gustaría que le quede para reflexionar
como concepto es el tema de los mensajes implícitos. Los mensajes implícitos, ¿qué significan mensajes implícitos? Todo lo que uno está transmitiendo, pero que uno no está diciendo, justamente que se deriva como conclusión lógica de lo que uno está manifestando, pero que por ahí obviamente no está específicamente dicho en el mensaje. Y cuando vos decías de esto, por ejemplo, de bueno, empezá dejando la carne. Eso es lo más importante. Bueno, sí, comprar un perro no está bien, pero por lo menos empezá dejando la carne. Y ahí lo primero que se me viene a la mente es, bueno, ¿cuál es el mensaje implícito de eso? El mensaje implícito es el activismo vegetariano, manifestado y llevado adelante por el supuesto activismo vegano o el supuesto movimiento animalista. El movimiento animalista ha hecho a lo largo de su historia activismo por el vegetarianismo, en gran esencia. Y no es casualidad que hoy en la sociedad sea bastante habitual encontrar una persona vegetariana, pero personas veganas, inclusive si nos referimos al veganismo con todos los fundamentos que explicábamos antes, realmente escasean, mientras que el vegetarianismo ha prosperado de muchísimas maneras y ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, bueno, porque se lo explica desde diferentes frentes e inclusive desde los, o sea, se lo explica desde el ambientalismo, desde la salud, etcétera, etcétera, e inclusive desde el movimiento por los derechos animales también se hace activismo vegetariano, implícitamente, porque después te dicen, no comas carne, hazte vegano. Entonces es como, me estás diciendo que me haga vegano, me estás nombrando el término, pero me lo estás asociando a no comer carne. Y eso es muy común cuando uno, por ejemplo, habla en el parque con las personas, que uno está hablando constantemente de lo que implica respetar a los demás animales, de la explotación animal, le preguntás a la otra persona si alguna vez escuchó el concepto de veganismo y demás, y uno del otro lado, la frase que escucha cada 3 palabras es, no, bueno, igual a mí no me gusta tanto la carne, o bueno, igual yo no como tanta carne, todo el tiempo hablando de la carne. ¿Y por qué? Y bueno, porque mientras vos le estás hablando con este discurso, tenés 80 discursos más dando vuelta diciendo, empezá dejando de comer carne, o mostrándote el video de una vaca que está siendo asesinada. Entonces, obviamente, el mensaje implícito de esto es, la prioridad está en no consumir los cuerpos de los animales. Eso es algo que quería mencionar sobre el tema de mensajes implícitos. Y después, sobre lo que vos decías también de esto de, también asociado a lo de no consumir carne, el tema de la sociedad rechaza el sufrimiento. De hecho, aquellas explotaciones donde justamente se está ejerciendo violencia física sobre los demás animales, normalmente no están a la vista de todos. Ahora, lo que sí está a la vista de todos es la consideración instrumental de los demás animales. Eso no está oculto, como yo pensaba. Yo cuando, por ejemplo, activaba en Anonymous, que vos lo nombrabas, yo era un fiel creyente de esta idea de hay que mostrar la verdad. La verdad está oculta, yo tengo que mostrársela al mundo. Y no, lo que estaba oculto era el sufrimiento, lo que estaba oculto en las paredes de un matadero puede ser el momento en el que matan a un animal. El problema de fondo, el problema fundamental, no está oculto, está totalmente naturalizado y a la vista de todos. Es cuestión de salir a la calle y ver cómo por todos lados hay explotación animal festejada por toda la sociedad y no rechazada como el sufrimiento. Carteles en la calle, eventos, zoológicos en la mitad de una ciudad, personas andando a caballo subiéndolo a sus redes sociales y abajo con lemas de amar a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una gran falacia eso de creer que la verdad está oculta. No, lo que está oculto pueden ser los malos tratos, pero la instrumentalización, la consideración moral de mercancía de los demás animales está a la vista de todos desde el mismo día que nacemos prácticamente. Y a mí me pasó, obviamente todo esto no lo entendí el primer día que me empecé a cuestionar. Iba a decir que me hice vegano, pero no me había hecho vegano, simplemente había empezado a rechazar algunas explotaciones. Esto lo entendí después de darle vueltas y vueltas y vueltas al análisis y justamente leer a diferentes autores, leer tu blog, como reflexionar sobre la temática, hablar con amigos, y ahí es donde uno empieza como a entender los fundamentos o las raíces de la problemática. Y fue tan así que
como para contarte una anécdota de algo que me pasó recientemente, había estado de viaje y justamente, bueno, uno cuando empieza a tener esta visión del mundo, ve la explotación animal en todos lados. No es algo que uno diga, está oculto, sí tengo que buscarla en lugares especiales para encontrarla o encontrar algún video medio exótico para ver la explotación animal. No, la mercantilización animal está presente en todos lados. Y estando de viaje, obviamente era algo que tenía muy presente, que lo veía en todos lados, al igual que acá en mi ciudad. Y me pasó que estaba en un aeropuerto y vi cómo había un policía utilizando un perro, ¿sí? Para cada vez que pasaba una de las personas, digamos, que estaban en el aeropuerto presentando la documentación, haciendo las filas y demás, el perro pasaba por atrás, lo hacían hacer como un camino ida y vuelta para que olfatee, me imagino, si la persona llevaba algún tipo de sustancia. Y eso no estaba siendo mostrado en una pantalla con personas con máscaras o en un canal alternativo de internet o en un video ilegal pirata en los 90 en VHS. Eso estaba enfrente de las millones y millones de personas que estaban pasando por ahí y nadie decía nada, nadie estaba quejándose, nadie estaba angustiada mirando eso y rechazándolo. Para nada, era algo totalmente que era como si hubiera una máquina de café ahí, digamos, que todos la ignoran, que era algo totalmente como parte del decorado del aeropuerto. Y a mí esa situación, de nuevo, quizás hace 2 o 3 años no me hubiera pasado lo mismo, pero después de toda esta reflexión, esa situación de ver la explotación animal tan normalizada y naturalizada por mis pares humanos, me agarró como una especie de ataque de nervio, me puse a llorar ahí en el aeropuerto, pero porque no por la explotación en sí misma, sino por esa imagen tan gráfica de la explotación en su máxima expresión, es decir, había un individuo totalmente esclavizado, siendo visto como un instrumento, como una máquina, y los humanos caminando por al lado como si nada sucediera, nadie haciendo un comentario negativo al respecto. Y obviamente, por todo esto que te estoy diciendo y para contestarte lo que me preguntabas, estoy totalmente en contra, hoy en día, si me lo preguntabas hace un tiempo no, de mostrar animales siendo violentados. Creo que no sirve, no quiero decir no sirve para nada, pero no es la manera por la cual yo creo que uno debe orientar el activismo vegano y dar información vegana. Y de hecho, algo que para mí puede servirle a alguno para pensar esta temática, que sé que cuando la plantean o uno la escucha por primera vez, hace bastante ruido, a mí por lo menos me lo hizo, cuando alguien me cuestionó el uso de imágenes violentas por primera vez, para mí fue algo muy antiintuitivo, para mí era algo obvio que había que mostrar las imágenes violentas porque era lo que la industria ocultaba y nuestro deber como activistas era mostrar eso que la industria no quiere mostrar, etcétera, etcétera, poniendo también como enemigo a la industria, poniendo como enemigo a los malos tratos. La mayoría de las personas, inclusive personas no veganas, rechazan la idea, por ejemplo, de violentar a un perro o violentar a un gato. Y si yo le pregunto a esas personas cuántos videos vieron a lo largo de su vida de perros violentados o de gatos violentados, seguramente la respuesta es que casi ninguno. Recién ahora en Instagram y demás, cada tanto se difunde algún caso, pero cuando yo era chico creo que habré pasado toda mi infancia sin jamás ver un video de un, por ejemplo, perro siendo violentado físicamente, o por lo menos no lo recuerdo. Y yo si veía en persona o veo hoy a alguien violentando a un perro, obviamente me va a generar un total rechazo y es algo que yo jamás demandaría. Y yo no aprendí eso porque me muestren videos de perros siendo masacrados, ¿sí? Justamente aquellos que más consideramos, que los seguimos viendo como propiedad. Eso también hay que destacarlo. No es que les otorguemos plena consideración en lo absoluto, pero inclusive hay muchas personas no veganas que ya rechazan la compraventa de perros, su reproducción y su utilización. Eh, me olvidé un poco lo que estaba diciendo, pero lo que quiero decir es que aquellos que sí por ahí más consideramos y nos preocupamos por su cuidado y demás, son aquellos que desde chiquitos nos enseñaron que son individuos, nos enseñaron que tienen sentimientos,
Nos enseñaron de alguna manera implícita que son personas que deben ser respetados, que tienen sus propios gustos, que tienen su propia personalidad, que no es correcto hacerles daño, que no es correcto utilizarlos. Y creo que esa misma lógica es la que hay que aplicar a la hora de difundir veganismo. Mostrar a los demás animales como eso que le estamos indicando al otro humano que los demás animales son, como personas. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, que es algo que nunca se ha hecho. En Sí, general, cuando uno crece, la imagen que te muestran de la vaca es en un ámbito de explotación, la vaca que te da la leche, la vaca siendo ordeñada, te muestran una imagen de una vaca rodeada de 100.000 vacas más en una especie de feedlot. Entonces uno empieza como justamente a despersonalizarlo, a verlo como un instrumento, como una cosa. Eh, Nunca te muestran a la vaca expresando su subjetividad, jugando, estando con su familia, mostrando emociones, siendo un individuo como tanto decimos que es. ahí en el caso que mencionas de los animalistas que aún no son veganos y tienen cierta consideración en este caso con los perros y los gatos, que es lo más común, yo creo que ahí ellos tienen, va desde la compasión y hay ciertas ocasiones que hay incluso hasta empatía hacia ellos, pero la compasión y la empatía no son en sí la ética en sí misma, o sea, para que sea la ética, pues tienes que razonar moralmente sobre las cuestiones del principio de igualdad, del valor inherente, el que no deben de ser propiedad. Entonces, yo creo que por eso sí pensamos que ellos tienen una consideración mayor por esa cuestión, porque ellos aplican una compasión, una empatía, más no dan ese salto a razonar moralmente de hecho, para ser veganos, o sea, si dieran ese salto, sí me Claro, ibas a pero decir, sí, no, te cambio el ejemplo. Lo que sucede entre personas humanas, por ejemplo. Yo cuando era chiquito y mi papá, mi mamá me criaban y me mandaban al colegio y tenía amigos y demás, y me enseñaban lo que significaba el respeto hacia un otro, con mi propia familia, con mi hermana, con mis amigos. No me lo enseñaban mostrándome videos como si fuera la naranja mecánica de seres humanos siendo masacrados. ¿Se entiende? Para sí, demostrarme que no hay que pegarles o que no hay que golpearlos o que no hay que explotarlos, esclavizarlos, etc. Al revés, me lo enseñaban con el ejemplo positivo de, mirá, es un individuo, tenés que respetarlo, etcétera, etcétera, etcétera. sí, ahí lo que los bienestaristas nos dirían es que no está normalizado el veganismo, pero de hecho ahí es justamente esa es la razón, o sea, para que nosotros eduquemos sobre veganismo, porque si nosotros seguimos diciendo que es el sufrimiento, que es la muerte, que son las condiciones, pues nunca con el activismo que ellos están haciendo, nunca se va a normalizar el veganismo. Lo que se sigue normalizando desde hace cientos o miles de años es el bienestarismo. Entonces, si ellos, su apelación es que ellos recurren a esas cosas porque no está normalizado el veganismo, pues con eso lo siguen desnormalizando, o sea, lo siguen evitando que sea normalizado el veganismo. La única manera con respecto a las imágenes, la única manera en que nosotros podemos realmente, o sea, es mi punto de vista, la única manera en que realmente podemos dar un mensaje, digamos, a la raíz de la problemática eh, y que incluso a mí me parece, y esto coincide en otros compañeros, yo he visto también otros compañeros que lo han mencionado, eh, aunque no es cuestión de consenso, pero no, nada más lo menciono porque es una coincidencia, que si imágenes donde están los animales no humanos, por ejemplo, mostrándose con otros en familia, disfrutando de su libertad, cuestiones que generan empatía, o sea, que más que compasión, que generan empatía y con un mensaje, por ejemplo, de que son personas no humanas o que tienen derechos morales o, bueno, derechos animales que no son transferibles o que nosotros no podemos vulnerar, que tienen derecho a no ser propiedad, que no debemos usarlos. O sea, cuando nosotros les agregamos mensajes en relación a eso, la gente voltea y se pregunta por qué hablamos de los demás animales como personas, por qué decimos que no deben de ser propiedad, o sea, se quedan pensando en eso y eso los puede hacer reflexionar mucho más a la raíz que si los mostramos degollados o que si los mostramos de alguna otra manera.
Y además, sí, totalmente. Y además, inclusive empíricamente, históricamente, el activismo animalista, no voy a decir vegano, pero el activismo animalista se ha basado en esto, ¿no? Se ha basado en difundir imágenes de cómo tratamos a los demás animales, la violencia que ejercemos sobre ellos. Y la realidad es que si uno quiere buscar documentales justamente que muestren esto, abundan, inclusive desde no ahora desde la etapa de las redes, sino inclusive antes, cuando no existía internet, que estaban estos videos que se difundían de imágenes violentas y demás. Pero si uno quiere buscar lo mismo de justamente documentales o videos que intenten abordar la temática desde el lado opuesto, o sea, no mostrando animales siendo explotados y violentados, sino animales que normalmente nos enseñan que son instrumentos, siendo mostrados como individuos, realmente no, prácticamente no hay. Se me viene uno a la cabeza que tiene un nombre un poco controversial, no sé si es problema de la traducción al español, la verdad que ahora no me acuerdo bien, que es el mundo emocional de los animales de granja, ¿no? Con lo controversial que es el término animales de granja, pero bueno, dejando eso de lado, no sé si lo viste, está en inglés, justamente te muestran aquellos animales que normalmente, esas especies que son explotadas por los seres humanos, que son los animales que utilizamos en granjas, cerdos, vacas, gallinas y demás, lo profundo, los complejos que son a nivel sentimental, a nivel emotivo. Y realmente después de ver un documental desde esa postura, uno me es difícil, digamos, ponerme hoy en el viejo Ignacio, donde todavía no era vegano, ¿no? Pero después de ver ese documental, donde te están mostrando que, che, ese animal que vos normalmente explotás es un individuo, siente, tiene sentimientos, valora a su familia, juega, etcétera, etcétera, realmente creo que es algo que inclusive a nivel efectividad, que es un término que detesto, pero inclusive si uno lo analiza desde ese lado, creo que también puede ser muy valioso. Y eso el movimiento animalista no lo ha hecho. El movimiento animalista a lo largo de su historia estuvo concentrado 100% en todo lo que vos mencionabas y obviamente eso tiene una explicación económica, ¿no? De que todo esto siempre estuvo gobernado por empresas que lucran con la explotación animal, pero bueno, eso ya será tema por ahí para otra charla con otro activista u otra segunda charla entre nosotros, no importa. Sí, pues resumiendo, porque ya, Claro, ya bueno, no hay tiempo límite, pero ya creo que vamos a cerrando el tema. Yo diría, yo me considero que cuando me hice vegano fue cuando precisamente lo que te comentaba, que ya me causaba la misma indignación eh, ver a un perro en una azotea como si fuera guardián, cuando ya me causaba esa misma indignación al ver, por ejemplo, una vaca siendo degollada, en ese momento dije, pues si en seres humanos me causaría me causa la misma indignación que, no sé, que unos padres manden a trabajar a su hijo pequeño para que los mantenga, a que si lo asesinaran. A lo mejor emocionalmente hay diferencia, pero en cuanto a una indignación de considerarlo al mismo nivel de injusticia, en, si llega ese momento, es que ya de ahí ya partí para comenzar a decir soy vegano, o sea, de que ya el ir en contra de sus intereses, sus emociones, su voluntad, lo rechazo de forma, digamos, homogénea, en este momento ya es cuando yo considero que uno es vegano. Cualquier otra cosa es como que uno va en camino a, es lo que, de hecho, incluso yo hasta le llamaría una parte de la transición. O sea, uno puede estar hasta en transición al veganismo sin consumir animales, porque mucha gente piensa que la transición del veganismo es que, bueno, ya dejaste de consumir animales en todas las formas, entonces ya eres vegano. Pero no necesariamente, cuando ya comprendes la problemática, por lo menos a grandes rasgos, en su cuestión más, digamos, más evidente y más relacionada con el principio ético, es cuando ya eres vegano. Lo demás que se escapa de las nociones o de algún dilema específico,
pues no es que dejes de ser vegano en ese momento, sino que ya constantemente estás buscando cómo ser justo. O sea, de hecho, el hacerte vegano eh, te hace comprender más la justicia, o sea, la justicia hacia los demás animales y la justicia hacia todo sujeto. Aunque no está dentro del objetivo del veganismo que eso nos haga que entendamos las demás causas o que sea ese su objetivo, sí es un efecto colateral que te lleva a entender precisamente lo que es la justicia y la injusticia. Por ejemplo, a mí uno de los carteles que más me gusta, y de hecho se me ha olvidado llevarlo ahora que estoy retomando activismo en calle. Uno de los carteles que más me gusta mostrar es de una gallina con sus polluelos alrededor, como una madre con sus hijos. Y arriba yo le pongo un texto que dice, rechaza toda injusticia, incluso aquella que te beneficia. O sea, cuando tú le dices a la gente que si realmente rechaza la injusticia, debe rechazar también aquella que le está beneficiando. Porque mucha gente dice, no, yo sí me pongo en la injusticia, que los gobernantes y que mi patrón y que no sé qué me están cometiendo injusticia, pero sin embargo la que les beneficia no están diciendo nada. Cuando ya entienden que también debe de rechazar esa injusticia, es cuando entonces sí podemos hablar de que están asumiendo ese concepto tan básico de la ética. Sí, 100%, 100%. Absolutamente, absolutamente. No, no tengo mucho más para agregar sobre eso que comentás. Hubo algo que dijiste que en un momento se me vino una idea a la cabeza y ahora se me pasó, pero no puedo más que coincidir con lo que estabas diciendo. Bueno, ¿ibas a agregar algo? No, yo antes de despedirme, tengo una pregunta para vos que me gustaría hablar. Si es que tenés unos minutos, si no, en otro momento la charlamos. Eh, que intentando resumirla es, ¿quién pensás vos que es el principal enemigo del veganismo? De que el veganismo avance en la sociedad, de que el veganismo comience a ser justamente la norma en la sociedad, empieza a difundirse, etcétera, etcétera. Pues yo creo que la falta de información en este sentido, pues es que no creo que hay uno solo, o sea, creo que son varios factores. O sea, si me dices, este es el factor, podría decirte que la falta de educación vegana, pero la falta de educación vegana también se ve obstaculizada por las organizaciones bienestaristas que copan el ambiente animalista. Entonces yo creo que no hay un solo factor. O sea, si me dices cuál sería la solución, pues yo te diría la solución tal cual, pues es la educación vegana. Pero para que esa educación vegana se destrabe, o sea, se quite el tapón que está ahí, pues están las organizaciones animalistas no veganas, están los medios de comunicación, están los mismos gobiernos, pero no porque los gobiernos en sí sean la causa de la explotación animal, sino porque son especistas mayormente los que están ahí. Entonces, creo que es un conglomerado de cosas. Yo ahí más bien la respuesta no te la respondería en el sentido de que cuál es el único factor que lo impide. Pues en este caso, si hablamos de una teoría o de un pensamiento, pues sería el no veganismo. El no veganismo que ahí está metido el bienestarismo utilitarista en este caso, y el antropocentrismo, que en el antropocentrismo pues también está metido ahí mezclado con bienestarismo, pero si hablamos de una mentalidad que está evitando que, que los demás animales sean liberados, pues es el no veganismo, que es tanto la parte utilitarista de que alguien, por ejemplo, pueda considerar no solo a los demás animales, sino incluso a los humanos que como meros medios de sus fines, como es el caso de los ambientalistas o de utilitaristas específicamente, o bienestaristas tal cual, que es nada más un derivado del utilitarismo, como el antropocentrismo mismo, que es el 99% de la gente fuimos educados en el antropocentrismo, pero hay algún sector que se deshizo del antropocentrismo y se quedó con o migró al utilitarismo y pues siguen coadyuvando a que haya explotación animal.
Entonces, ahí resumiendo, yo creo que sería el no veganismo lo que está evitando que avance la cuestión, la causa vegana, pero está ayudado por factores como son las organizaciones no veganas. O sea, el no veganismo no se difunde solo, lo difunden las organizaciones no veganas, la gente que está desinformada, normalmente algunos con buenas intenciones, otros simplemente a lo mejor por desdén, no sé, pero la mayoría es por buenas intenciones, pero sin comprometerse tanto en informarse. Entonces sería eso, el no veganismo, y pues obviamente la solución sería la educación vegana y a lo mejor una acción paralela, digamos, paliativa podría ser la acción directa, pero la acción directa en sí misma no llevaría a la abolición. Entonces te lo resumiría en eso, la causa, el no veganismo y la solución por la educación vegana. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por tu respuesta. Me acordé de lo que te iba a decir antes cuando me decías el efecto secundario del veganismo es que te hace reflexionar inclusive sobre cosas que no tienen nada que ver con el veganismo y absolutamente a mí me pasó exactamente lo mismo. A través de haber estudiado la teoría vegana, la ética y demás, a mí me cambió muchísimo mi manera de entender inclusive los vínculos humanos, cómo me vinculo yo con otras personas humanas. Así que sí, nada, un comentario entre paréntesis que quería hacer sobre esto que decías hace un ratito, de que es verdad, el veganismo tiene efectos secundarios muy difíciles de medir, no solo para la salud humana u otras cuestiones que tanto se mencionan ahí cuando se habla de no veganismo, sino genuinamente desde lo que es el entendimiento de la ética, no aplicada únicamente a los demás animales, sino inclusive entre nuestras propias relaciones humanas. Y lo que te hacía esta pregunta de quién pensás que es para vos el principal enemigo del veganismo, porque por ahí era algo que yo hace tiempo atrás no me lo había como cuestionado así en palabras explícitamente, y con el paso del tiempo a mí me empieza a pasar que sigo llegando cada vez más a una conclusión bastante similar a la que vos pensabas, eh, y es entender que en general en los movimientos políticos, en la lucha de ideologías y demás que han ocurrido a lo largo de la historia, creo que el principal enemigo que uno termina teniendo, que una ideología termina teniendo, muchas veces no es la ideología 180 grados diferente, la ideología a la que todo el mundo asocia como opuesta, sino que en realidad creo que el principal obstáculo, el principal enemigo es aquella ideología que identifica problemáticas similares a las que vos estás planteando, pero por ahí narradas de una manera diferente, y que propone soluciones como sustitutas o que reemplazan a la solución que vos le estás dando al problema. Y acá, y creo que hasta que como veganos no erradiquemos justamente a ese enemigo, va a ser muy difícil el avance del veganismo en la sociedad. Y básicamente a quién me estoy refiriendo, bueno, a los que vos mencionabas recién, porque está lleno de estos como influencers, organizaciones, personas que tienen como mucha capacidad de generar opinión en otros, que les hacen sentir a ellos, después de haber identificado una problemática con los demás animales, que existe una solución para estar como del lado de la justicia que no implica el veganismo. Y se posicionan como un sustituto al veganismo. Nosotros decimos, el veganismo es la única manera de empezar a respetar a los demás animales. Es, como decías también hace un rato, es solamente la puerta de entrada a lo que implica el respeto a los demás animales. Y es una condición totalmente necesaria, no puede existir el respeto mientras lo seguimos viendo como mercancías y demás. Y empiezan a aparecer estas otras como narrativas que son como de alguna manera similar, sobre todo para el oído inexperto que no lo ha analizado, que dice, yo puedo también hacer un aporte, yo puedo también estar del lado de la justicia, pero sin ser vegano, de otra manera, de una manera alternativa. Yo también puedo oponerme a esto que me están señalando que es un problema.
Y creo, bueno, nada, eso que acabo de narrar, que el principal obstáculo, el principal enemigo del veganismo hoy está ahí y que va a ser casi una guerra como bastante difícil de llevar, sobre todo por el volumen y los incentivos que tienen estos enemigos. Sí, o sea, son parte del no veganismo, pero lo que entiendo que dices y coincido, son como caballos de Troya. O sea, por Exacto. ejemplo, como el caso que a mí más me indigna es, bueno, no, me indignan todos, pero me indigna por lo mismo que comentas de, o sea, me parece bastante peligroso porque el bienestarismo clásico, el burdo de que jaulas más grandes y cosas por el estilo, yo noto que ya va perdiendo auge. O sea, cada vez más gente, más bien dicho, cada vez menos gente acepta eso. Eso como que va poco a poco de salida. El neobienestarismo todavía está muy fuerte, o sea, la cuestión de las prohibiciones y cosas por el estilo, pero hay un movimiento que no sé qué tan fuerte sea, pero en Argentina creo que sí está muy fuerte, acá hay alguna que otra persona que lo maneja, en España, es el sensocentrismo. El sensocentrismo, ese sí yo lo veo como un peligro muy, porque ellos se hacen pasar como veganos, o sea, ellos ni siquiera te hablan de que sean meros reducetarianos, aunque lo pueden llegar a promover, no son explícitamente no veganos, o sea, no, ante el ojo, como dices, ante el ojo de alguien que no sea mínimamente informado, piensa, pues estos son defensores de los animales, estos me hablan de que está mal explotar animales, de que no los debemos de comer, de que no debemos de usar sus cuerpos, de que no debemos de vestirlos, de que no debemos incluso usarlos. O sea, usan en manera demagógica muchos conceptos de la cuestión de la filosofía de los derechos animales, pero terminan tergiversando todo hasta una manera en que meten ahí como por la puerta de atrás, meten opciones para que sigas explotando a los animales de ciertas maneras. Entonces, si me dices de una mentalidad y que está dañando esto, pues sí es el no veganismo, que lo portan o que lo promueven las ONGs no veganas, los vegetarianos, los sensocentristas, pero de entre todos ellos, el que veo que más está camuflado como si fuera una cuestión de veganismo y justicia es el sensocentrismo. Quizás por ahí va tu comentario, yo creo, no sé si a eso te referías. Sí, no me refería específicamente, justamente por ahí teniendo en mente al sensocentrismo, pero digo, para mí el principal enemigo del avance del veganismo no es mi abuelita que me decía, vení, vamos a ordenar, que explícitamente naturalizaba la idea de la explotación animal y naturalizaba la idea de ver a los demás animales como recursos y demás, y me decía, dale, vení, vamos a ordeñar a la vaca y te voy a tejer un suéter de lana, y etcétera, etcétera. Ese no es el enemigo del veganismo. El enemigo del veganismo es estas organizaciones animalistas que inclusive muchas veces lo nombran al término vegano, pero utilizado para otras cuestiones, no lo presentan como un deber moral, hacen campañas monotemáticas, bienestaristas, muchos de estos influencers que te plantean la noción de que existe un problema con los demás animales, de que no es totalmente válido cómo nos vinculamos con ellos, pero no te dicen como respuesta tenés que ser vegano si querés ser justo. Te dicen, bueno, vení, podés donarme plata acá, o podés hacer tu aporte de esta determinada otra manera, o podés reducir tu consumo de tal producto para ayudarlos. Y esta idea como no de ser justos y de cumplir con tu deber, sino de ayudar, casi como si fuera solidaridad. Eh, Básicamente las grandes organizaciones animalistas, como puede ser en Argentina Boicot, como pueden ser las que vos me nombrabas hace un rato, Igualdad Animal, Farm Sanctuary, PETA, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas eh, narrativas que muestran la problemática, pero desde una mirada parcial y proponen una respuesta que no es el veganismo y que no lo fundamentan. Y eso genera justamente que inclusive las personas de nuestra sociedad
que no son veganas, pero que tienen toda la potencialidad de serlo, que son empáticas, que tienen capacidad de razonar y demás, son guiadas a esta otra opción sustituta al veganismo, pero que entendemos que lo único que hace es perpetuar la explotación animal. Y creo que, de nuevo, ese es el principal enemigo hoy de los demás animales. No mi abuela o tu maestra del jardín primario que te decía, mirá, la gallina da huevos y te levanta a la mañana, es como un despertador y todas esas historietas. Eso es una obviedad. O sea, a esta altura decir que eso nos educa y nos adoctrina a ver a los demás animales como recursos es indiscutible. Lo que me parece que no está tan claro es eso otro, ¿no? Sí, es como un letargo, el letargo moral. O sea, te da un aura de moralidad, de que estás haciendo algo. Sí, es básicamente lo que hacen las organizaciones no veganas. Recurren a esa. Es por eso te comentaba, estos son factores que influyen a que el no veganismo, o sea, son como que modalidades del no veganismo, unas más evidentes y otras menos evidentes. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo que entre más te parezcas a lo que quieres, es como lo que te decía, un caballo de Troya, entre más se parezca a lo que se tiene que llegar, pero sin dar la, como dice, la solución, pues se convierte Coherente. se convierte en la contraparte. Exacto. Bueno, creo que hasta aquí le damos, pues muchas gracias por el tiempo, Nacho, por estar aquí. Esperemos que no sea la última vez que estemos coincidiendo. Y pues también gracias a toda la gente que nos ha visto. Y pues en adelante también habrá más charlas. Creo que la siguiente es Wara, creo que es una conocida tuya. Guara es una excelente, excelente activista. Todo lo que ella hace eh, está permanentemente pensando, analizando los discursos, viendo cómo mejorar, proponiendo ideas. Realmente es una de las personas que más admiro dentro del activismo vegano. Siempre está presente y está presente entendiéndolo justamente como un deber, no porque lo disfrute, no es que disfruta ir a un parque, hablar con desconocidos y pelear, sino aún sin ganas de hacerlo, no digo que sea lo que le pase a ella, pero es lo que siento, que entiende que es algo que es mucho más grande que las ganas personales de uno y demás, y está realmente muy comprometida. Sí, y también, bueno, también quiero dejar aquí el aviso de que cualquier persona que vea estos videos y que quiera, ya sea que coincida o no coincida, sea alguien vegano, sensocentrista, bienestarista o no bienestarista, aunque la mayoría de ellos no se van a reconocer así, pero podrían sentirse aludidos por lo que hemos comentado, pues está abierta a la réplica o a coincidir, está el espacio abierto y pues bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.